Muy buenos días, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Una mañana hermosa que el Señor nos ha dado y bueno, hoy compartimos la palabra del Señor. Vamos a comenzar el libro de los Jueces, un libro bastante duro, difícil en la época de Israel, en el cual termina la conquista y con la muerte de Josué el pueblo se aparta de Dios. Dice la palabra del Señor de que luego de la muerte de Josué se levantó una generación que no conocía a Dios. Y aquí tenemos varias cosas para ver, ¿no? Por un lado, damos gracias a Dios por la conquista y vemos la mano de Dios obrando en el pueblo, ¿no es cierto?, y conquistando. Pero abocados a la conquista no se preocuparon para que la generación que viniera después también siguiera a Dios. Ellos solamente se preocuparon por la conquista y una vez de que conquistaron la tierra se acomodaron, se pusieron cómodos y no se preocuparon de que sus hijos también conozcan a Dios. Y este es un error muy importante. Y bueno, como consecuencia de eso se vive el tiempo de los jueces. Son 400 años que pasa el pueblo de Israel, pasan generaciones allí en las cuales están en un ir y venir constante, ¿no es cierto? Y esto lo relata los primeros capítulos del libro de Jueces. Hablando de esta condición, vemos, ¿no es cierto?, que en el capítulo 2 de Jueces, en el versículo 16, dice así: Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos, todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Amén. Sucedía de que, lógico, al terminar la conquista de la tierra, toman ocupación de la tierra, pero quedaron pueblos. Quedaron algunas poblaciones, ¿no es cierto?, que estaban antes de la conquista. Quedaron allí lugares con gente de otras naciones que quedaron allí en el terreno del pueblo de Israel. Y esto justamente Dios lo utilizó para probar al pueblo de Israel. Y cada vez que el pueblo de Israel se apartaba, eran estas naciones las que dominaban. Y a veces otras naciones que venían y tomaban posesión de las tierras y dominaban al pueblo de Israel. Y allí es cuando se iban sucediendo distintos reyes. A lo largo de los próximos devocionales estaremos viendo cómo fueron sucediendo estos jueces y de qué manera Dios iba librando al pueblo de Israel. Y en todos estos se da un común denominador, ¿no es cierto? Todo se originaba cuando el pueblo se olvidaba de Dios, se apartaba de Dios y se iba tras dioses ajenos. Allí desde que Dios entregaba a la nación a otras naciones, otros reyes que dominaran sobre el pueblo de Israel. Esta es una condición humana, podemos decir, ¿no? Y quizás tiene gran similitud con lo que es el pueblo latino. Pueblo latino, un pueblo que si no tiene alguien que los esté controlando para el cumplimiento de
las leyes o de las ordenanzas de alguna manera se dispersan, ¿no es cierto? Aún aquí en la Argentina, mucha gente se pone el cinturón de seguridad cuando ve delante un control policial. Antes no se lo pone. De la misma manera el casco lo llevan en el codo y cuando ven un control policial ahí se lo ponen en la cabeza. Entonces es como que el pueblo de Israel, cuando Dios les daba un poquito de soga a ver qué hacían, se desbarrancaban y de esa manera Dios los entregaba a otros reyes y se comenzaba nuevamente el ciclo en el cual se levantaban nuevos jueces que libraban al pueblo de Israel. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermano, hermana, de tener nuestra mirada puesta en el Señor y que no haya nada que nos quite esa mirada. Que no haya ninguna cosa que nos disperse, que nos distraiga o que nos entretenga, sino que podamos tener nuestra mirada puesta en el Señor, atento a su palabra, a su disposición, a lo que Él ya ha marcado y estipulado para cada una de nuestras vidas. El Señor les bendiga mucho en esta mañana y les mando un gran abrazo.